Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Quién debe asumir las incapacidades que se causen con posterioridad al día 540? Bueno, para responder esta pregunta debemos hablar un poco sobre las incapacidades. ¿Listo? ¿Qué son las incapacidades? Las incapacidades pues son, primero es un estado en el que se encuentra un trabajador o un independiente, pues que por problemas de salud no puede seguir realizando sus labores de forma normal. Entonces la persona, su médico tratante, decide pues otorgarle un tiempo de descanso o de recuperación, ¿sí? De ese estado en el que se encuentra, ¿sí? Eso es una incapacidad. ¿Quiénes emiten las incapacidades? Los médicos, el médico tratante, ¿sí? Entonces, ese médico tratante le entregará a ese trabajador un certificado de incapacidad y este trabajador lo que hará será presentar ese certificado de incapacidad al empleador, ¿sí? Bueno, este certificado de incapacidad tiene dos funciones, no lo olvidemos. Primero es justificar la falta y segundo, obtener el pago del valor de la incapacidad. Las incapacidades es una prestación económica que otorga el sistema de seguridad social integral. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se pagan las incapacidades? Porque finalmente por acá nos están preguntando en el día 540, ¿sí? ¿Cómo se pagan las incapacidades y quién paga las incapacidades? Ojo, aquí estamos hablando de las incapacidades de origen común. ¿Qué es de origen común? Pues que la persona sufrió un accidente o una enfermedad que no tiene nada que ver con su trabajo. ¿Listo? Entonces, un trabajador lo pueden, o sea, no hay un tiempo máximo en este momento que la ley haya determinado por el que una persona puede estar incapacitada. Una persona puede durar incapacitada 500, 600, 700 días, ¿sí? El único criterio que determina si una persona se le terminan o no las incapacidades es un criterio médico. ¿Listo? Entonces, las personas, el pago de las incapacidades se da de la siguiente forma. Lo que es el día 1 y el día 2, quien realiza el pago de esa incapacidad es el empleador, ¿sí? Ese empleador realiza el pago de esa incapacidad al 100%, ¿sí? Aunque bueno, la norma no es muy clara si es el 100 o es el 66, lo ideal es que cuando exista duda frente a la aplicación de una norma, pues entonces nos vamos a la más favorable del trabajador, que es el 100%. Es decir, esos 2 días los paga el empleador al 100% del valor del salario del trabajador. Si el trabajador devengaba, eh, digamos que en el día 200.000 pesos y se incapacitó 2 días, pues esos 2 días se los va a pagar a título de incapacidad. ¿Listo? Del día 3 al día 90, ¿sí? Del día 3 al día 90, ya ahí cambia el panorama y esa incapacidad es reconocida por la EPS. ¿Listo? Es la EPS, el Sistema de Seguridad Social en Salud será el que pagará esa incapacidad. ¿Sí? Esa incapacidad, ahí sí ya no la va a pagar al 100%, sino que esa incapacidad la va a pagar a las 2/3 del valor del salario de la persona. ¿Sí? Eh, Eso, como les digo, lo paga directamente la EPS. La EPS le hace el pago al empleador y el empleador luego entonces le paga la incapacidad al trabajador. Ahí vamos hasta el día 90. A partir del día 91 hasta el día 180, quien reconoce el pago de las incapacidades es la EPS. La EPS continúa pagando las incapacidades, pero esta ya no las va a pagar a las 2/3 partes, que es el 66.6%, sino que ya las va a pagar es al 50%. Pero entonces ahí sí tengo que hacerles una claridad y con la anterior también. Y es que hay una sentencia que es la C-543 del 2007 de la Corte Constitucional que estableció que una persona no puede recibir
a título de incapacidad no puede recibir menos del salario mínimo. Entonces, si hablamos de una persona con un salario mínimo, pues esa persona hay que reconocerle como incapacidad, pues prácticamente el 100%, ¿sí? Porque no puede ser inferior al valor del salario mínimo. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Si es una persona que gana más de un salario mínimo, pues entonces, si al aplicar los porcentajes da más del salario mínimo, pues ese será el valor de la incapacidad que deberá pagarse. ¿Listo? Entonces volvemos de nuevo a esta tabla. Del día 91 al día 180, quien paga las incapacidades es la EPS. ¿Listo? Posterior a esto, a partir del día 181, quien paga la incapacidad será el fondo de pensiones, también al 50%, teniendo en cuenta, digamos, lo que acabamos de hablar sobre el salario mínimo. ¿Listo? El fondo de pensiones paga del día 181 hasta el día 540. ¿Listo? Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegaba la norma antes. Sin embargo, digamos que por una evolución jurisprudencial y por muchas situaciones que ocurrieron, porque no era clara, la norma no era clara, no decía quién debía pagar la incapacidad, las personas acudían a las sentencias de las altas cortes, acudían, perdón, a las tutelas, y esas tutelas llegaban a la Corte Constitucional y no había una unidad, había unas salas de la Corte que decían que era el empleador, otras que decían que era el fondo de pensiones, y otros decían que era la EPS la que debía de pagar. Finalmente esto se resolvió, ¿sí? A través del decreto 1333 del 2018. ¿Sí? En este decreto se estableció puntualmente que las incapacidades a partir del día 540, es decir, desde el 541, quien debe reconocer esas incapacidades es la EPS. ¿Listo? La EPS es quien debe continuar con el pago de esas incapacidades. ¿Listo? ¿A qué porcentaje las va a pagar? Al 50%. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Después del día 540, es decir, a partir del día 541, quien asume las incapacidades es la EPS al 50%.